Hola, buen día. Soy Daniel Contreras, soy médico internista y soy residente de cardiología. Hoy les voy a hablar sobre técnicas de exploración cardiológica no invasiva, o más conocido como test no invasivo. En esta presentación vamos a revisar cuatro de los test no invasivos probablemente más utilizados, como son el test de esfuerzo, el monitoreo ambulatorio de la presión arterial o MAPA, el ecocardiograma y el Holter de ritmo. Partimos entonces con el test de esfuerzo, también conocido como ergometría. Este es un examen que se realiza habitualmente en los laboratorios de no invasivo y como su nombre lo indica, es básicamente una prueba de ejercicio para nuestro paciente. Y así nos permite detectar anormalidades que durante el reposo no están presentes y que podríamos desencadenar con el esfuerzo. Para este examen requerimos, como vemos en la fotografía, una sala preparada especialmente para ello con un ergómetro. Y esto es básicamente, hay distintos tipos de ergómetro, pero básicamente es una trotadora o puede ser también una bicicleta estática. En el que vemos en las imágenes que esta trotadora permite aumentar la velocidad de la cinta, así como también cambiar la inclinación. Y esto se va a ir modificando de acuerdo al protocolo que usemos y a la etapa del test de ejercicio en la que vayamos. Además de la cinta móvil, al lado hay un computador donde hay un monitoreo electrocardiográfico continuo. Entonces nos permite tomar un electrocardiograma basal de nuestro paciente antes de iniciar el test y llevar un registro continuo de los cambios electrocardiográficos que van sucediendo en nuestro paciente durante las distintas etapas de ejercicio. Requiere también la asistencia de algún enfermero o enfermera y de un técnico paramédico que va haciendo chequeo de las presiones arteriales en cada una de las fases o etapas de este test para detectar si hay alguna anormalidad, ya sea de presión, alguna anormalidad ya sea en el electrocardiograma continuo o algún síntoma que se desencadene ya sea en el esfuerzo o incluso una vez terminado el test en una etapa de recuperación. Probablemente las dos indicaciones más importantes son la realización de test de ejercicio con cinta móvil en pacientes con sospecha o riesgo intermedio de cardiopatía coronaria y en los con ya enfermedad coronaria conocida para evaluar el pronóstico y la capacidad funcional de nuestro paciente. Y esto es a raíz de que sabemos que durante el ejercicio aeróbico hay un aumento de la actividad simpática, hay una mayor actividad metabólica, mayor demanda de oxígeno miocárdico, lo que se debiese traducir en una mayor frecuencia cardíaca para aumentar el gasto cardíaco, una mayor presión sistólica, cambios que debiesen ser menores en la presión diastólica, un aumento en la contractibilidad y por tanto, en resumen, un aumento del consumo. A este aumento del consumo también debiese haber un aumento de la oferta. Sin embargo, en pacientes que tienen enfermedad coronaria o una estenosis coronaria significativa, sabemos que esta oferta puede estar restringida y durante el ejercicio a este cambio de demanda puede evidenciar zonas de isquemia o, o síntomas isquémicos durante el ejercicio. Y esto ya podría traducirse en alteraciones del segmento ST en el electrocardiograma, cambios hemodinámicos en cuanto a las presiones arteriales o síntomas que pueda presentar nuestro paciente durante el test. Recalquemos en esta diapositiva, recalcamos las indicaciones, que son pacientes con probabilidad intermedia de enfermedad coronaria, estratificación de riesgo en enfermedad que ya sea coronaria conocida o probable, conociendo justamente la capacidad funcional y pudiendo evaluar el pronóstico, podemos indicar el test de esfuerzo en pacientes que han tenido un infarto pero que ya está tratado y estabilizado y posterior a una reosclerización miocárdica también para evaluar pronóstico y capacidad funcional post tratamiento. Recalcar aquí que la indicación es para pacientes con cardiopatía coronaria conocida pero estabilizados. Está contraindicado en pacientes con síndrome coronario agudo que no ha sido estabilizado. Y como aparece
en el título indicaciones 2B, o sea, podría considerarse, no es que sea una indicación perentoria, son pacientes asintomáticos que no tienen enfermedad coronaria conocida, pero que tienen básicamente múltiples factores de riesgo cardiovascular. Y por tanto, hombres mayores de 40 o mujeres mayores de 50, previo a un entrenamiento físico, pacientes con alto riesgo de enfermedad coronaria por otras patologías o enfermedad de riesgo laboral o, o labores en el trabajo que puedan tener factores de riesgo cardiovascular. En otro tipo de pacientes que se realizan los test de esfuerzo son pacientes con valvulopatía para evaluar si es que realmente una valvulopatía que es significativa es sintomática y evaluar obviamente los síntomas durante el ejercicio. Entonces, vamos a recalcar cuáles son ahora las contraindicaciones a quienes no debemos realizar un test de esfuerzo. Las contraindicaciones absolutas, que son las que me interesan que tomen en atención, son pacientes que tienen síndrome coronario agudo. Un paciente que tiene un infarto agudo al miocardio y que ha ingresado recién durante los 2 días previos, no podemos realizar un test de esfuerzo. Obviamente podríamos agravar o desencadenar un reinfarto. En este contexto, también los pacientes con angina inestable que aún no están estabilizadas y los pacientes con miopericarditis o miocarditis, que son habitualmente pacientes jóvenes y que no queremos someter a una descompensación de su función miocárdica. Entonces el primer gran grupo son los pacientes con síntomas agudos, síndrome coronario agudo, en donde es una contraindicación absoluta de realizar un test de esfuerzo. Y dentro de ella, recuerden, angina inestable no estabilizada. ¿Y por qué específico no estabilizada? Porque un paciente con angina estable que ya ha tenido unos días de tratamiento y que ha logrado ser estabilizada, se puede realizar test de esfuerzo que habitualmente son submáximos o con una menor carga de ejercicio para evaluar cuál es el pronóstico y cómo ha evolucionado nuestro paciente. El otro gran grupo de contraindicación absoluta son arritmias ventriculares graves o básicamente arritmias letales. Un paciente que ha tenido una taquicardia ventricular sostenida, obviamente no lo vamos a someter a un test de esfuerzo. O un paciente que viene ingresando por una muerte súbita, por una arritmia letal o arritmias que no hemos logrado controlar. Y el tercer gran grupo, que es de las contraindicaciones absolutas, son pacientes que tienen funciones cardíacas que están descompensadas. Una insuficiencia cardíaca descompensada en pacientes que, por ejemplo, tienen una capacidad funcional 3-4, no lo vamos a subir a una cinta móvil de ejercicio. Pacientes con estenosis aórtica que sea severa y sintomática. Si sabemos que el paciente tiene una estenosis que ya es severa y que tiene síntomas, tampoco lo vamos a someter a descompensar su valvulopatía. Y finalmente, pacientes con disección aórtica aguda, en donde es muy riesgoso y es obvio que someter a este paciente a una prueba de ejercicio podría ser letal. El otro grupo son las contraindicaciones más bien relativas. Y acá las contraindicaciones son que el paciente presente una hipertensión severa que no esté controlada y que durante el esfuerzo sabemos que la presión sistólica debiese aumentar, estenosis aórticas que sean moderadas, una miocardiopatía hipertrófica que sea obstructiva, alteraciones del ritmo como un bloqueo AB de alto grado o cardiopatía coronarias con estenosis coronarias conocida, como un paciente que tenga una lesión a nivel del tronco coronario izquierdo o una arteria descendente anterior proximal. Otras contraindicaciones relativas son las que estén relacionadas con alteraciones hidroelectrolíticas que puedan no estar controladas. Entonces, lo que nos va a describir o informar el test de esfuerzo va a ser de acuerdo a los criterios de positividad de isquemia. Y esto los podemos dividir en dos grandes grupos. Una que es clínica, que ya sea que el paciente presente una disnea o francamente angina durante el esfuerzo, dependiendo de la carga nos va a hablar de la severidad de esa positividad clínica, y una positividad eléctrica, que va a ser los cambios electrocardiográficos que pueda presentar nuestro paciente durante el test.
ya sea durante el ejercicio o incluso durante la fase de recuperación una vez terminado el ejercicio. Los cambios electrocardiográficos que podrían desencadenarse son un descenso o desnivel de LST que puede ser igual o mayor a 1 milímetro, medida 80 milisegundos después del punto J, donde son de mayor riesgo los que son más bien horizontales o descendentes más que los infradesniveles que son ascendentes. También un cambio electrocardiográfico representado como un ascenso del ST mayor o igual a 1 milímetro en algún sitio donde no haya un infarto conocido, y criterios que van a tener que ver con un riesgo hemodinámico donde el paciente, pese al ejercicio, no logre aumentar su frecuencia cardíaca o no logre elevar su presión arterial. Incluso que pudiese caer la presión durante la prueba de esfuerzo, que sería obviamente de mayor gravedad. En esta presentación vamos a revisar 4 de los test no invasivos probablemente más utilizados, como son el test de esfuerzo, el monitoreo ambulatorio de la presión arterial o MAPA, el ecocardiograma y el Holter de ritmo. Vamos entonces a otro de los exámenes no invasivos que es conocido como MAPA o monitoreo ambulatorio de presión arterial de 24 horas. Este es un examen que posee una fuerte relación con la morbimortalidad y la enfermedad cardiovascular por sobre la presión arterial que podamos tomar solamente en una consulta. ¿Y es por qué? Porque vamos a tener varios registros, tanto del día como de la noche, de nuestro paciente. Y para este examen lo que requerimos es, como ven en la fotografía, a este caballero, un aparatito que se cuelga con una cinta en el cuello y un manómetro de presión que va a tener que utilizar durante 24 horas y que va a ir haciendo tomas de presión tanto diurnas como nocturnas. Entonces, el MAPA es una gran técnica de apoyo clínico a la enfermedad hipertensiva y habitualmente la ocupamos para distinguir hipertensión del delantal blanco de hipertensión real. Recuerden que la hipertensión del delantal blanco es pacientes que en nuestro control ambulatorio, junto al médico, registramos presiones elevadas, pero en su monitoreo ambulatorio, una vez que no está con nosotros, sus presiones probablemente anden dentro de valores normales. Entonces, el otro gran grupo es el diagnóstico de hipertensión enmascarada. Estos son probablemente las dos indicaciones donde más se realiza MAPA. Diapositiva vamos a recalcar las indicaciones. Como ya dijimos, sospecha de hipertensión del delantal blanco. También sospecha de hipertensión episódica, y esto de acuerdo a enfermedades que pueden en algún momento del día o cada cierto tiempo generar unos episodios cortos de hipertensión, como ya sea la sospecha de un feocromocitoma. Lo ocupamos también en disfunción autonómica para evaluar si hay caídas, por ejemplo, de la presión arterial, que puedan estar relacionadas con síntomas de nuestro paciente, para evaluar resistencia a medicamentos antihipertensivos, porque puede que dejemos terapia antihipertensiva, vayamos aumentando, ajustando los medicamentos, pero en nuestro control de presión en la consulta no logramos evaluar de forma fidedigna si estamos logrando control, y queremos saber cómo andan los controles tanto durante el día, durante la tarde o noche. También nos va a servir como un monitoreo en 24 horas para evaluar síntomas de hipotensión en pacientes que están en tratamiento con antihipertensivos, evaluar la medicación en pacientes hipertensos que ya son de alto riesgo cardiovascular y evaluar en específico la presión arterial durante la noche y evaluar si es que hay presencia o no presencia del DIP nocturno, que es algo de lo que ya vamos a hablar. Tenemos que puede ser una buena evaluación para pacientes mayores de 65 años en general o pacientes con factores de riesgo cardiovascular, ya sea dos o más factores de riesgo cardiovascular que sean distintos de la diabetes o diabetes con compromiso cardiovascular. Una enfermedad clínica que esté cardiovascular manifiesta o pacientes con hipertensión ya con compromiso de órgano blanco.
en todos estos pacientes, un monitoreo continuo, o sea, un monitoreo en 24 horas va a ser de gran utilidad. Y vamos a ver si pudiesen haber persistencia de síntomas o daño provocado por la hipertensión a pesar de tratamiento, pacientes en hemodiálisis crónica, con hipertensión de difícil manejo, pacientes con SAOS comprobado, incluso en pacientes que pudiesen ser normotensos en nuestra consulta, o hipertensión en el embarazo, o pacientes con antecedentes de preeclampsia. Vamos a ver qué es lo que nos va a llegar como médicos como resultado de este examen y cómo vamos a interpretar el examen. Para la interpretación requiere que al menos este monitoreo haya tenido al menos 50 registros en las 24 horas y al menos 70-85% de esos registros al revisar el examen hayan sido catalogados como válidos. El mínimo de registros que debemos tener para poder sacar alguna conclusión son 14 registros de depresión en el día y 7 en la noche. Pero como ya dije, para tener un examen válido debiésemos tener sobre 50 registros en las 24 horas. De acuerdo a los resultados vamos a clasificar de acuerdo a guía, en este caso las guías europeas, los umbrales para definir si nuestro paciente es hipertenso. Estos umbrales son un poco distintos a los que conocemos habitualmente. El umbral para definir hipertensión en el promedio de 24 horas es una presión, ya sea sistólica o diastólica, mayor a 130,80. Como podemos ver, hay una diferencia de 10 puntos respecto a lo conocido o la que tomamos habitualmente en nuestra consulta médica. Para la clasificación o umbral de hipertensión, pero del periodo diurno, el promedio de presión arterial sistólica diastólica para definir hipertensión debe estar sobre 135,85. Si se dan cuenta, el promedio de la diurna del promedio de 24 horas es 130,80, o sea, 10 menos que el valor de 140,90 que conocemos habitualmente. Para el periodo diurno son 5 milímetros de mercurio más arriba que la del promedio, o sea, mayor a 135,85. Y para el periodo nocturno son 10 milímetros de mercurio menos que la del promedio. O sea, vamos a definir hipertensión, en este caso nocturna, si la presión arterial promedio nocturna es mayor o igual a 120,70, ya sea la diastólica o la sistólica. Respecto al otro extremo, si nuestro paciente queremos evaluar si hay hipotensión durante el monitoreo, vamos a definir hipotensión como un promedio de 24 horas menor a 100,60. Es uno u el otro. En la presión diurna, un promedio menor a 105,65 y en la nocturna, un promedio menor a 90,50. Como se pueden dar cuenta, más que memorizar todos estos datos, recuerden que el promedio de 24 horas para definir hipertensión está a 10 milímetros de mercurio bajo el valor que conocen habitualmente. El periodo diurno está a 5 milímetros de mercurio bajo el promedio habitual y el periodo nocturno está 20 puntos o 20 milímetros de mercurio bajo el valor que conocen habitualmente. La conclusión principal va a ser de acuerdo a los promedios. Promedio 24 horas, promedio diurno y promedio nocturno. Pero ¿qué otros resultados además nos va a entregar el 3? Nos va a venir con un registro de los registros totales, así como los válidos. Va a venir con los promedios de presión, ya dijimos, de 24 horas, nocturno y diurno. Va a venir los horarios de las presiones que han sido mayores. Van a venir las presiones que han sido máximas y las presiones que han sido mínimas. Un porcentaje de cargas diurna y nocturna. ¿Y a qué se refiere esto con cargas diurna y nocturna? Son el tiempo en el que las presiones arteriales han estado sobre el valor normal, ya sea diurna o nocturna. Y este porcentaje van a ser significativo. Cuando hay más de un 25%, vamos a hablar de cargas altas. Más de un 25% estamos sobre la presión normal. Y va a ser francamente anormal cuando el porcentaje de cargas, ya sea diurna o nocturna, sea mayor al 40%.
vamos a también evaluar la presencia del descenso nocturno normal de la presión arterial. Habitualmente durante la noche sabemos que nuestra presión baja y esa baja, como se ve acá en el gráfico de la derecha, eh, debiese ser entre un 10 a un 20% de la presión diurna. Si hay, y a esto le llamamos, como aparece ahí en la línea, DIPER, lo cual es lo normal. Hay pacientes que son non-DIPER, o sea, su disminución de presión o DIPER atenuado cuando es menor al 10% de la diurna y cuando francamente no hay cambios, se llaman non-DIPER, o sea, no está esta disminución de presión nocturna. Esto aumenta el riesgo cardiovascular, al igual que los pacientes que le llamamos RISER o los que básicamente durante la noche aumentan su presión arterial. En estos pacientes está aumentado el riesgo de accidente cerebrovascular, el riesgo de órgano blanco y el riesgo de hipertrofia ventricular izquierda, así como alteraciones o descompensaciones de otros factores de riesgo cardiovascular. Bueno, vamos al otro punto que es la presión de pulso. Y esta es la diferencia entre presión diastólica y presión sistólica y diastólica. Y en general la presión de pulso debiese llegar máximo hasta 50. Los valores de presión de pulso mayores a 50 y en específico mayores a 55 hablan de una alteración de la presión de pulso. Finalmente nos va a hablar de las frecuencias cardíacas y los promedios y rangos que ha logrado tener este examen. Todo eso debiese venir en un informe. En esta presentación vamos a revisar 4 de los test no invasivos probablemente más utilizados, como son el test de esfuerzo, el monitoreo ambulatorio de la presión arterial o MAPA, el ecocardiograma y el Holter de ritmo. Vamos a nuestro tercer examen, que es el ecocardiograma o ecodoppler, color transtorácico, que este es un examen que me gusta mucho a mí porque está especialmente configurado para el corazón y básicamente con este examen podemos ver lo que mediante palpación o auscultación no podemos comprobar. Entonces es muy distinto ver cómo el flujo de una válvula insuficiente a solamente tratar de interpretar el soplo que logramos escuchar con el fonendoscopio. Este examen se vale del ultrasonido para generar a través del ultrasonido imágenes del corazón. O requerimos de no cualquier ecógrafo, requerimos de un ecocardiógrafo y un transductor ecocardiográfico. El transductor ecocardiográfico tiene la particularidad que es bien pequeñito, se llama phase array y es un transductor que como su cabeza es bien pequeña, permite que a través de las costillas un cono de haces de ultrasonido puedan mostrarnos imágenes del corazón. Como vemos el corazón in situ o en movimiento, podemos evaluar la función, la estructura y la motilidad del corazón y mediante el efecto Doppler, que como ven en la imagen del ecocardio que acá está, ven un flujo que se ve azulito ahí, nos permite evaluar flujos del corazón, por tanto alteraciones que pudiesen haber en los flujos. Entonces sirve para ver estructura del corazón, sirve para ver función, sirve para evaluar valvulopatía y sirve para ver motilidad tanto global como segmentaria de las paredes del corazón. Por tanto, es un examen o una técnica diagnóstica muy útil en cardiología, a mi parecer de las que más provecho se le puede sacar como extensión del examen físico. De acuerdo a los beneficios de este examen, las indicaciones son pacientes con disnea, que nos parezca disnea cardiogénica, en donde queremos evaluar la función del corazón o la presencia de alteraciones, pacientes con soplos cardíacos,
donde hemos auscultado algún soplo que no nos parezca benigno y queremos saber cuál pudiese ser la alteración. Estudio de pacientes con valvulopatía, estudio de pacientes con dolor torácico, para ver si hay alteraciones de la motilidad segmentaria y esto poder traducir en que pueda haber una enfermedad coronaria o una alteración de flujo o reserva miocárdica en esa zona del corazón. Y obviamente en este contexto pacientes con insuficiencia cardíaca para evaluar la insuficiencia cardíaca con ecocardiograma. Que nos podrían servir sería en el contexto de arritmias, no para diagnosticar la arritmia, sino que para ver más bien cuál es el efecto de esta arritmia a nivel del corazón. Por ejemplo, en una FA, para ver riesgo embólico sistémico en el contexto de que pudiese haber aurículas, por ejemplo, muy dilatadas y formación de trombo, así como disfunción ventricular que pudiese predisponer a mayor estasia a nivel del corazón. En el contexto de sepsis e infecciones, por ejemplo, un paciente con fiebre y un soplo, el hallazgo de un soplo a la auscultación podría hacernos sospechar endocarditis y el ecocardiograma va a ser fundamental en la búsqueda de vegetaciones. En los pacientes con pericarditis nos va a servir para buscar, por ejemplo, derrame pericárdico o alteraciones de la motilidad que pudiesen hablarnos de una miopericarditis por compromiso miocárdico. Y en los pacientes con hipertensión conocida nos va a también servir para evaluar la estructura y morfología del corazón y evaluar el compromiso que ha provocado la hipertensión. En este contexto esperamos encontrar hipertrofia ventricular probablemente concéntrica. Entonces vamos a ver qué es lo que ve el ecocardiografista o el cardiólogo que realiza el ecocardiograma. En sí ve distintas ventanas ecocardiográficas que son sitios de interés donde él pone el transductor y observa el corazón. En imágenes que son en 2D, que son planos ecocardiográficos y que muestran un cono de haces de ultrasonido. Es como un abanico que corta el corazón en distintas posiciones. En la imagen de la izquierda vemos este abanico cortando un corazón desde el eje apical de 4 cámaras. Entonces, puesto en la punta del corazón, en el ápex del corazón, el A o este cono está cortándolo en dos mitades del corazón. Se ve en la imagen, se ve al revés, por tanto lo que está superior son los ventrículos. Vemos LV, el ventrículo izquierdo, RV, el ventrículo derecho, y abajo las dos aurículas. Y podemos ver en esta imagen la válvula mitral y la válvula tricuspidia al lado derecho. En la imagen de la derecha vemos otra ventana ecocardiográfica que se llama paraesternal eje largo, donde el corazón acá lo cortamos de una forma que queda como acostadito. Y podemos ver el ventrículo izquierdo, la válvula mitral y el tracto de salida del ventrículo izquierdo con la válvula aórtica y la aorta ascendente. Sobre el ventrículo izquierdo vemos allí que está marcado el ventrículo derecho. Entonces, cuando se acerquen y vean probablemente algún cardiólogo realizando alguno de estos exámenes, traten de imaginarse estos diagramas para poder entender un poco qué es lo que está viendo. Esta es otra de las ventanas también más utilizadas, que es un eje corto paraesternal. Y como se ve en el diagrama que está a la izquierda, aquí está el transductor, está este cono de haces de ultrasonido y estamos cortando con el corazón como las chuletas de anatomía. Entonces lo cortamos en un eje corto que se llama y podemos ver en la imagen de la derecha, podemos ver un ventrículo izquierdo con su válvula mitral cortada en este eje corto y así poder evaluar la motilidad o la contractibilidad de cada una de las paredes del ventrículo izquierdo. En esta presentación vamos a revisar 4 de los test no invasivos probablemente más utilizados, como son el test de esfuerzo, el monitoreo ambulatorio de la presión arterial o MAPA, el ecocardiograma y el Holter de ritmo. Con respecto al ecocardiograma,
no hemos puesto una diapositiva de contraindicaciones, porque básicamente no tenemos contraindicaciones, es un examen no invasivo de muy bajo riesgo y es prácticamente una extensión de nuestro examen físico. Si es que la radiografía es el quinto tiempo del examen físico respiratorio, probablemente el ecocardiograma sea nuestro quinto tiempo dentro del examen cardiológico. Pasemos a nuestro último examen, entonces, el Holter de ritmo. Y el Holter de ritmo, como pueden ver acá, es un monitoreo electrocardiográfico de menos derivadas habitualmente que un electrocardiograma normal. Puede tener de 3 a 5 derivadas habitualmente y se ocupa básicamente para evaluar alteraciones del ritmo. Esa es su principal indicación. Consiste en que se coloca estos electrodos y el paciente se lleva este aparatito a su casa por 24 horas, donde se va a hacer registro continuo de 2 o 3 derivadas habitualmente. Y él, si presenta síntomas, sensación de palpitaciones, disnea, angina, algún otro síntoma, él dice consignar el horario para ver si esos síntomas tienen correlación con alguna alteración electrocardiográfica que pudiese mostrar durante el día. Entonces, el uso del Holter de ritmo es el examen de elección o el examen perentorio en estudio de arritmias, posterior a poder tomar un electro de 12 derivaciones. Nos permite estudiar cambios del ritmo, presencia de extrasistolía, ya sean supraventriculares o ventriculares, e incluso presencia de algún trastorno de la repolarización. Pudiese también servirnos de evaluaciones complejas como estimaciones de pacientes con riesgo de muerte súbita, evaluar la eficacia farmacológica en pacientes que estamos tratando de controlar el ritmo cardíaco, ya sea control de frecuencia o obviamente control del ritmo. Nos permiten también evaluar a pacientes que son usuarios de marcapaso para ver si hay un buen funcionamiento del marcapaso, así como resincronizadores y marcapaso que tienen también función de DAI además. Entonces, recalcando, las indicaciones del Holter de ritmo y evaluación de arritmias, indicaciones de clase 1, o sea, la indicación formal son pacientes con síncope o presíncope sin una causa clara. Entonces, el paciente tuvo una pérdida súbita de conciencia con recuperación ad integrum y no sabemos si pudiese haber alguna alteración del ritmo que lo explique. Otra indicación clase 1 son pacientes con palpitaciones recurrentes y que no tenemos una explicación en un electrocardiograma. Indicaciones clase 2 eh, no tan perentorias como las que acabamos de ver. También está pacientes con disnea, dolor precordial o astenia que no han sido explicables después de otras exploraciones cardiovasculares. O sea, hemos hecho varios exámenes, no hemos encontrado explicación a la disnea, dolor precordial, y esto pudiese tener alguna correlación con alguna arritmia, entonces le hacemos un holter de ritmo. También eventos neurológicos ante sospechas de FA o flutter que pudiesen ser paroxísticos. Pacientes con síncope o presíncope, inestabilidad o palpitaciones definidos como no arrítmicos pero que no han mejorado después de un tratamiento adecuado, o evaluar el seguimiento de marcapasos, resincronizadores y desfibriladores. Está contraindicado o es indicación clase 3. No es que tenga un riesgo instalar el holter de ritmo, sino más bien es fútil o no tiene utilidad en pacientes en donde, ya sea la historia, el examen físico, las pruebas de laboratorio, identificar una causa de síncope. Si ya tenemos la causa de síncope clara, la verdad es que no habría una indicación de hacer un holter de ritmo. O pacientes con accidente cerebrovascular sin otra evidencia de arritmia, donde si la causa del compromiso de conciencia es francamente un accidente cerebrovascular, no habría una indicación para evidenciar arritmias en ese accidente cerebrovascular. De todas formas, hay que mencionar en este punto que pacientes que han sido sometidos a un accidente, que han tenido un accidente cerebrovascular,
Después los neurólogos hacen estudio de fuente embólica para buscar por qué hizo un accidente cerebrovascular y en ese contexto el holter de ritmo sí tendría una indicación como búsqueda de la causa de una fuente embólica. Bueno, hemos revisado estos 4 test no invasivos. Espero que haya quedado claro. Ante dudas o consultas pueden escribir a mi contacto ahí a mi email que está en la diapositiva. En general, la idea es que conozcan o pongan hincapié tanto en las indicaciones como en las contraindicaciones y una visión general de la utilidad y la información del examen. No es necesario que sepan cómo se realiza completamente el examen, sino que más bien conozcan indicaciones, contraindicaciones y la utilidad y puedan tener una visión general de estos 4 test no invasivos. Eso, que estén muy bien y gracias por la atención. En esta presentación vamos a revisar 4 de los test no invasivos probablemente más utilizados, como son el test de esfuerzo, el monitoreo ambulatorio de la presión arterial o MAPA, el ecocardiograma y el holter de ritmo.